Dado el éxito del neoliberalismo en hacer más pobres a los pobres, propongan un eslogan para gorras Make Marx Great Again. No, pero es que Marx no hizo al menos pobres a los pobres nunca. El neoliberalismo tiene problemas que no se ven cuando la gente ataca las cosas como neoliberalismo, ¿no? Cuando tienes a Elena Álvarez Bulla diciendo que hay ciencia neoliberal, no hay ciencia neoliberal. Neoliberalismo es una propuesta de carácter económico, pero es el insulto genérico para todo lo que se les ocurra. Hay una izquierda antes de Marx, hay un socialismo antes de Marx. Y ahora que se ha demostrado que el marxismo no resuelve los problemas, sigue habiendo una izquierda y un socialismo después de Marx, sin Marx. Y si te atienes a los datos de cuánta gente feliz ha hecho y a cuánta gente le ha permitido tener una vida más digna, y a cuánta gente le ha permitido tener educación y salud y vivienda, pues esa izquierda sin Marx funciona mejor que la izquierda con Marx. Pero es menos glamorosa. Yo lo he repetido aquí, pero lo voy a decir de nuevo. En el Camino a Wigan-Pier, George Orwell comentaba que para los marxianos, como les llamaban en aquel entonces, nosotros los reformistas éramos unos despreciables. Ellos estaban haciendo el mundo nuevo, estaban cambiando la sociedad, alterando y poniendo de cabeza todas las relaciones económicas y toda la historia de la humanidad. Y nosotros nos preocupábamos, entre otras cosas, porque los niños tuvieran muebles pequeñitos, los niños de preescolar tuvieran muebles pequeñitos para sentirse a gusto y que los vacunaran, ¿no? Es muy poco glamoroso, pero es mejor. Y el resultado que es mejor. Yo no sé qué publicidad de Russia Today hay en paradores de autobuses en México, pero me imagino que con la Afinogénova entrevistando a todos, a Ackerman y a López Obrador y a Jalife y toda esta gente, pues me imagino que Russia Today tiene una fuerte presencia en México. Y nuevamente, ya desde 2018, Rusia había mostrado su interés porque Morena ganara y por supuesto estará luchando para que Morena vuelva a ganar.